Nuevamente bienvenidos a este espacio, así que abre tu mente, abre tu corazón, porque hoy entre voces reales hay mucho que escuchar. Con ustedes nuevamente Karen. Bueno, como continuamos hablando, en mi vida cristiana, cuando ya yo encuentro esa paternidad espiritual, entre comillas, Sí, todo empezó porque no me acuerdo, porque fue hace muchos años, tuve como una dificultad y fue la primera vez que a mí me dio por marcar a la casa del pastor de la iglesia. Pastor, estoy pasando por esto y esto. Pues me dijo algo que tiene todo el sentido. Órele al Señor. Cierto que sí, pastor. Ya él me dijo eso y yo sentí como que si todos mis problemas se hubiesen solucionado solo porque el pastor fue el que me dijo eso. Ya de ahí yo sentía que él ya empezó a estar como muy pendiente de lo que yo hacía y dejaba de hacer. Le preguntaba a mi mamá cómo se está portando ella. Ah, te estás portando mal, entonces no vas a poder entrar al ministerio. Em, ¿Cómo te está yendo en el colegio? Ah, no tienes buenas notas. Mm, bueno, sabes que para estar en el ministerio uno también tiene que empezar a ser el mejor. Listo, o sea, habían como, él tenía como ese comportamiento de estar muy pendiente de lo que yo hacía y a mí se me fue metiendo en el corazón porque yo decía, bueno, le importo, se preocupa por mí. La familia pastoral fue muy importante para mí porque eran personas que yo valoré mucho. En su momento sirvieron de mucho apoyo para mí. Siento que en ese momento, yo como una adolescente que pasaba por cosas, el hecho de que ellos se preocuparan, me regañaran, muchas veces no de la manera que yo esperaba, pero esos regaños que ellos tenían conmigo, siento que me motivaban como a ser mejor. La sí, verdad, ellos se ganaron mi corazón porque había muchas cosas que yo hacía que de pronto mis padres eran como indiferentes, no porque yo no les importara, sino porque pues es entendible, los papás están ocupados en su trabajo, en sus cosas, y a veces uno como adolescente no lo entiende. Ahora claro. como adulto uno dice, no, antes ellos hacían milagros, porque si uno no sabe ni cómo subsiste hoy en día, cómo hacían ellos para sostener el hogar, sostener a sus hijos, mirar todo lo que tenían que pagar, todo lo que tenían, y fuera de eso ser persona. Claro. Entonces, en ese momento quizá pues yo solamente me sentía abandonada y ahí fue donde yo siento que esta paternidad espiritual tomó importancia. En tu vida. Sí, porque al principio al pastor se le decía pastor. Llegó un momento en el que estábamos en la iglesia, llegó un pastor que no era pastor, sino que era apóstol. Y yo no sé, o sea, ese día él dijo como, no, ya no vas a ser pastor, te voy a ungir con aceite y vas a empezar a ser apóstol. Y la pastora también va a ser apóstol. Era algo que la iglesia no entendía. Simplemente lo tomamos como, ah, cambio de rango. Ujú. Pero sí fue como muy raro porque en ese ego que este pastor en ese momento no lo veía de esta manera, pero sí se creció porque porque ya no era pastor, sino porque ya era apóstol. Ok, Entonces, no me diga pastor, yo soy su apóstol. Y eso es algo que uno a sus 16 años no entiende. claro. ¿Qué es un apóstol? No lo entendía. Realmente, solamente sabía que Jesús tuvo 12 apóstoles, pero porque el pastor de la iglesia era un apóstol, no lo sabía. Ya después de eso, él dijo que, no sé, o sea, el Señor puso en su corazón o le reveló que él ya no era apóstol de nosotros, sino que iba a ser como un mentor y que le fuéramos como a decir papá, que le dijéramos papá. Y yo generalmente sí me identifiqué mucho con eso, o sea, no voy a venir aquí a decir, ay, no, yo estaba en desacuerdo porque yo era muy espiritual. No, yo le creí. Yo como una persona que no me dediqué en mi adolescencia a estudiar la palabra de Dios, a ir más allá de esto es bíblico, esto no es bíblico. Yo le creía todo lo que el pastor decía,
porque muchas veces somos así, ignorantes, pero no porque yo descargué toda la culpa de eso en el pastor de la iglesia, no. Mi responsabilidad como cristiano también es escudriñar la Claro. palabra. Es que nosotros no podemos decir, es que la culpa es del pastor, porque él actuó Ujú, de esta manera, abusó de mí. ujú, Pero si yo soy conocedor de la palabra, yo estoy buscando realmente de Dios, yo sé que hay cosas que no van. total. Totalmente de acuerdo y eso, entenderlo o hacérselo entender a mucha gente es difícil. Pero bueno, en ese momento sí te puedo decir que yo empecé a decirle papá. Para mí Sí, era pa esto, pa lo otro, a la pastora, ma para aquí, ma para allá, mis papás espirituales, ellos eran mis papás. Ay, que usted va a hablar mal de mis papás, entonces váyase de la iglesia, porque es que esto no es un lugar para usted. O sea, yo no le voy a permitir a usted que venga a hablar mal de mis papás espirituales. Así eso le haga daño a usted, no me importa. Mis papás se respetan. Y eso se vuelve más que doctrina, una dictadura. literal. Sí. El problema no es ni siquiera que tú sientas que esas personas son tu paternidad espiritual, porque yo pienso que está bien que tú sientas que una persona te lleva por el camino de la fe, que te conduce. Tú dices, ay, es que yo siento que cuando yo nací en el Evangelio, esa persona me acompañó y me ayudó y me dio las herramientas para yo conocer a Cristo. Te engendró en el Evangelio, como dice Exacto. Pablo. Sí. El problema es que ya empieza a haber una idolatría Sí, y todo se vuelve ley. Habían cosas que eran muy anormales y yo las veía normales, como por ejemplo, saqué un nuevo libro y el que no me lo compre entonces no es hijo de esta casa, ¿ok? O sea, yo tengo que comprar ese libro, es que es el libro de mi papá espiritual. ¿Cómo no voy a comprar ese libro? fuerte. Sí. Entonces la iglesia con personas que ganaban el mínimo, que vivían solas, que a veces no sabían ni cómo sostenerse. No, 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 yo tengo que hacer lo que sea por tener el libro de mi papá espiritual. Ah, es que si no diezmas, que es un tema también muy controversial, Difícil. sí, si no diezmas, te vas para el infierno. Porque yo no creo que una persona, o sea, que Dios cuando dice en Malaquías, maldito sois con maldición porque me has robado, o sea, no, no, tú estás maldecido, ¿cómo vas a robarle a Dios? Entonces mucha gente también salía de lo poquito que tenía por sostener la iglesia. No, voy a hacer, ¿Y realmente era la iglesia? es que ahí es el dilema, o sea, ahí es donde viene el dilema. Y es lo que a uno le da duro después de muchos años entender, porque habían palabras como esos malagradecidos que se van de esta iglesia sabiendo que yo los bendije. Están fuera de la cobertura profética. Total. O sea, el que se iba de esa iglesia no era salvo. Estar ahí tenía la salvación, porque estabas con tu papá espiritual, porque tu papá tenía el manto espiritual y porque ahí estaba la verdad de Cristo. Karen, es impactante lo que dices y es claro a todos los que ven este video y tienen la oportunidad de escuchar esto, es claro que nosotros no estamos promoviendo que las personas no se congreguen, no estamos Ujú. promoviendo que haya odio, no estamos incitando a nada. De hecho, soy cristiano, Karen es una persona cristiana, pero yo creo que debemos estudiar más las escrituras, Total. porque hay actos que tenemos que empezar a cuestionar. Ujú. Totalmente cierto. Yo creo que tú más que nadie lo viviste también. Y se ve uno motivado con la obligación y la carga de sostener cosas que no nos compete. O sea, si la iglesia es verdad, o sea, el pueblo es el que sostiene la iglesia y eso es bíblico Y al porque pastor, porque eso no es nada raro. sí, Él está trabajando. total, Claro que sí, totalmente, pero yo soy consciente y creo que nosotros no debemos de cedernos y dejar de vivir para cumplir muchas veces cosas que no son necesidades, sino que son caprichos. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya después de los 14 años, o sea, hablemos en el año 2021.
Ok. saliendo de pandemia. Sí habían cosas que no estaban normal, pero yo las normalizaba tanto. O sea, el hecho de que te obligaran a ti a seguir a Cristo como la manera en la que ellos pensaban que era correcta, pero no había como una libertad. Y lo voy a explicar por qué. En ese momento yo tenía una pareja en la misma iglesia que ojalá tuviera la oportunidad de encontrarlo y pedirle perdón, porque siento que él estaba como muy adelantado a la época. ¿Por qué? ¿Por qué? Había momentos en los que él iba porque él le gustaba, realmente a él le gustaba ir. Cuando él empezó a ir, él dijo, esto es lo mío. Yo sí nunca me sentí parte del mundo, yo siempre sentí que Dios me estaba haciendo un llamado, este era el lugar para mí. Pero había momentos en los que en medio de la alabanza el pastor se enojaba porque no levantaban las manos. Y se enojaba y eso dañaba el ambiente de una manera, pero es que yo le estoy diciendo a usted que levante las manos, ¿por qué no las levanta? Y él decía como, yo no tengo que levantar las manos porque él dice que levanto las manos, eso hace parte de mi relación con Dios. Eso Total. hace parte de lo que yo quiero hacer con Dios. Y si en estos momentos yo lo que quiero es llorar o quiero orar o quiero simplemente mentalmente decirle a Dios lo que me está pasando, eso es entre Dios y yo. El hecho de que yo levante las manos sería para que todo el mundo me vea que estoy levantando las manos y no porque realmente tengo una relación con el Señor. Eso sería más bien para complacerlo a Él. ¿Por qué sientes que necesitas encontrar a esta persona y pedirle perdón? Porque lo juzgué mucho. Yo era como, pero ¿por qué no te conectas? Él es tu papá espiritual. No, mi papá es Dios. Pero, ¿cómo se te ocurre? O sea, él es el pastor de la iglesia. Qué falta de respeto. O sea, eres un impío. Fuerte. Y él simplemente era como, no me importa lo que la gente piense de mí. Y seguía yendo. Y mucha gente estaba en contra de lo que él pensaba. Ok. Y él seguía yendo, porque él decía, es que a la final yo no sigo hombres. Si yo, Dios me puso en este lugar hasta el día que me puso, aquí voy a estar, pero realmente mi relación es con el Señor. Realmente yo amo a Dios y este es el momento en el que Él me permite, en este lugar Él me permite adorarle y hasta el día que Él lo permita. Yo recuerdo una vez que en pandemia llegamos del trabajo, todos, a servir a la iglesia. Y el pastor llegó súper furioso porque no había amonio cuaternario y que porque no se había llenado el tapete de amonio cuaternario. Y él era una persona que él llegaba gritando. O sea, no era una persona que uno dijera, ay, no, mi papá espiritual es amoroso. No, él gritaba y se enojaba y se ofuscaba. O sea, y uno lo normalizaba. Uno normalizaba porque era el pastor de la iglesia. Llegó como, ¿por qué no han comprado el amonio cuaternario? Vea eso. Y yo recuerdo que mi expareja le dijo como, ¿y por qué no lo compró usted? Usted estuvo todo el tiempo en su casa, nosotros llegamos de trabajar. Fuerte. ¿Por qué no lo compró usted? Él se enojó, pero no fue capaz de decirle nada. Se entró a la habitación, me llamó y me empezó a hablar mal de él. No, ese muchacho no le conviene, ese muchacho está en contra de la autoridad, ese muchacho. Pero hoy en día yo lo pienso y yo digo, pues, él tiene razón, él tenía razón. O sea, primero, no es la actitud de un pastor llegar a gritarte porque algo está mal de la iglesia. Pienso que hay maneras, porque él no, a pesar de que se utilice el nombre papá espiritual, no es tu papá. Y eso es algo que es muy difícil entenderlo ahora, porque uno dice, no, es que sí es mi papá. No, no, no es tu papá. Tú tienes tu papá de sangre y él no es tu papá. No lo es. Es una persona que conociste que debe dar más ejemplo que tú y no lo está haciendo. Y Ok. eso fue muy duro de entenderlo. Y por eso digo, o sea, entre muchas cosas que pasaron, mi expareja, hablando de él no estaba de acuerdo. Él decía, es que yo no siento un pastor en la iglesia, una persona que me guíe, yo siento un jefe que se beneficia de nosotros. Que si tú no tienes un día para diezmar, eres lo peor. Si tú no le compras un libro, eres lo peor. Porque literal, tú sentías como él te iba quitando de sus afectos. ¿Quiénes eran las personas que estaban más allegadas a él? Los que lo invitaban a comer, los que lo sacaban. ¿Sabes que yo pienso que
Y yo creo que lo hablábamos un día. Él se aprovecha de como de esos vacíos que uno tiene y llenaba como esos huequitos de, yo sé lo que tú necesitas oír. Ven, mi hijo amado, ven. Y yo creo que eso llenaba mucho el corazón de uno porque uno decía, es que es mi papá, yo necesito ayudar a mi papá. Y yo siento que ahí es donde empieza la manipulación, que es muy duro explicarlo por este medio a vivirlo. Sí, es muy difícil sabiendo que hay tantas cosas que vivimos y que gracias a Dios yo me siento libre y puedo hablar con libertad de esto. Realmente hablar de esto es porque siento que de alguna otra manera la gente se puede sentir identificada con lo que vivimos y que pueden salir de ahí. Ujú, Amen a Dios, dependan de ujú. Dios, no del Total. hombre. Eso es difícil entenderlo porque yo creo que siempre estamos buscando como prospectos a seguir, humanos. Es más, si tú te pones a mirar en la Biblia, ¿quién es el discípulo más, como más admirado de la palabra? Si tú pensaras, ¿quién es el discípulo que más admiran en la palabra? De los discípulos, la gente admira mucho a Pablo. Total. Y a veces se olvidan de que es Cristo. Y a veces pensamos, ay, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Pablo. Porque así somos. Tratamos de humanizar todo y Pablo es espectacular, la historia de Pablo, un ser humano como nosotros que sufrió mucho y siguió a Cristo, pero a veces se nos olvida que no debemos ser como Pablo, sino que debemos ser como Cristo. Y así mismo nos pasa, porque tratamos de familiarizar todo y buscar algo que sea más humano a nosotros que al mismo Cristo. Claro. Y caemos mucho en el error. Yo siento que necesitamos más acercarnos a Cristo. Total, Estamos totalmente. buscando muchas veces esa aceptación. Estamos Ujú, en una generación que sufren de desamores, que son hogares monomarentales, donde hay padre y no hay madre, donde hay madre no hay padre, donde me crió mi abuela, donde no tengo padres, donde me hace falta y tenemos un montón de vacíos. ujú, Y yo pienso que de una u otra manera hay líderes, porque no podemos generalizar, hay líderes, pastores, que realmente hacen el trabajo de un padre. Y ujú. lo hacen. No estamos negando esa realidad. Pero no negar esa realidad también es entender que hay unos que hacen esa función, pero hay otros que abusan de esa función. Totalmente.